Bueno, voy a empezar con el examen parcial 2. La primera parte con las primeras preguntas. La pregunta A dice, un elevador que baja está sujeto a una aceleración constante cayendo de 50 metros. Conforme va desde una velocidad inicial de 15 metros por segundo hasta el reposo. Como un porcentaje de las masas de sus ocupantes, ¿cuál es el peso aparente de las personas que van en el elevador? Para esto voy a hacer un esquema con cómo se ve las velocidades en cada parte de que el elevador va bajando. Bueno, creo que este no sirve. No me gustaría. Bueno, la primera dice que, sabemos que un elevador parte del reposo, entonces va en velocidades, la velocidad inicial real es igual a cero. Y eventualmente tiene la velocidad inicial que dice que es 15 metros por segundo. Entonces en esta parte hay una aceleración que va hacia abajo junto con la gravedad. Y para que tenga una aceleración hacia abajo, eso implica que la fuerza del peso, que si la persona está parada, entonces el origen es aquí, la fuerza del peso tiene que ser mayor a la normal. Entonces este es N y este es F. Y luego tiene una parte que dice que a partir de 15 metros por segundo la velocidad es constante. Entonces, sabemos que aquí la aceleración es igual a cero. Y entonces, el peso aparente de la persona que está aquí tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza normal, del mismo tamaño. Y en direcciones opuestas para que no haya ningún tipo de aceleración dentro del eje de las Y, que en el que se mueve el elevador. Después hay otra vez una aceleración, pero mientras sigue bajando en esa velocidad constante, eventualmente hay una aceleración opuesta hacia arriba para que el elevador tenga una velocidad final que sea igual a cero, porque parte de 15 y llega al reposo. Cuando el cuadrito llega al piso. Entonces aquí la aceleración tiene que ir en el sentido opuesto para ir frenando. Y aquí tiene otra velocidad. Y aquí la normal es mayor que la magnitud del peso cuando va frenando. Y entonces podemos decir que aquí tenemos una parte A, una parte B, una parte C del movimiento y una parte D cuando el elevador ya está completamente en reposo en el suelo. Entonces, eh, bueno, vamos a usar una fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2a por delta por el cambio de posición que tiene sobre y. Entonces, pues si tomamos en cuenta el tramo en que la aceleración va hacia arriba, sabemos que la velocidad final va a ser cero. No sé por qué no pinta.
la velocidad inicial va a ser 15 al cuadrado, 2 por la aceleración, por el cambio de x, que sabemos por el problema que son 50 metros. Ya con esto, bueno, podemos saber cuál es la aceleración en este punto en que la aceleración va hacia arriba cuando va frenando. Entonces, aceleración es igual a 15 al cuadrado sobre 100. Y eso es igual a 2.25, pero negativo porque aquí sabemos que va en contra de la gravedad. Menos 2.25 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración en el tramo en que la aceleración va hacia arriba y entonces es negativa. Ahora, voy a borrar esto. ¿De qué nos sirve la aceleración si la pregunta dice que cuál es el porcentaje de masa aparente de las personas que van en el elevador? Pues si sabemos que en el esquema en reposo, cuando el elevador está en reposo, aquí está la personita, entonces la magnitud de mg es igual a la magnitud de la normal. Cuando está en reposo, o sea, está frenando o con la velocidad constante, pues sin aceleración. Y entonces usamos la segunda ley de Newton, donde la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y bajo este eje de las y, sabemos que nuestras fuerzas solo son mg y la normal. Entonces es mg. Bueno, n menos mg es igual a ma. Entonces la normal va a ser igual a ma más mg. Y como dijimos que la normal es igual al peso aparente de la persona, porque aquí sabemos que cuando está en reposo el peso aparente es igual a la normal, porque se cancelan y no hay ningún tipo de aceleración. Y aquí despejamos la normal, que es igual al peso aparente, y es la masa por la aceleración más mg del sistema. Entonces ya de ahí podemos sacar el porcentaje. Tenemos que... Esta ya no pinta. Otra vez. Tengo que estar alterando mi progreso. MA más MG sobre masa por aceleración, una fuerza. Que es, ya podemos despejar. Bueno, aquí se elimina
masa por aceleración más G sobre MA se va a las M's. Ya podemos sustituir en valores. Sabemos que la aceleración, bueno, la gravedad es 9.81 más la aceleración, que la vamos a poner positiva porque cuando está en reposo, la aceleración no necesariamente va hacia abajo. La vamos a poner .25 normal sobre la aceleración. Digo, aquí me equivoqué. Mi G parecía una A. Entonces aquí 9.81. Y todo esto nos va a dar la masa. Da 1.229, que es más o menos 1.23. Y entonces esto implica que es un porcentaje, o sea, bueno, esto lo multiplicas por 100 para sacar el porcentaje y es 123% de la masa aparente de la persona que va en el elevador cuando está en el elevador. Y bueno, ese es el primer problema. El segundo es un poco más corto, creo. Y lo voy a leer. Voy a tapar esto. Dice, una caja de 900 newtons es empujada hacia arriba sobre un plano inclinado de 6 metros. La fuerza que lo empuja hace 6.300 joules de trabajo para subir hasta la punta del plano a 3 metros de altura sobre la base. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción promedio de la caja? Bueno, vamos a hacer el esquemita. Tenemos un plano inclinado con una altura de 3 metros y de hipotenusa es de 6, ¿no? Y tenemos una caja que está siendo empujada por una fuerza, tiene cierta fricción cinética y tiene un peso. Y sabemos que parte de el reposo y acaba en el reposo. Y entonces, como sabemos que el trabajo total es igual a la diferencia en energía cinética, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial, y tenemos que las velocidades iniciales y velocidades finales son 0, entonces vamos a tener trabajo total que es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial va a ser igual a 0. Y eso nos sirve para determinar entonces el trabajo de la fuerza de fricción y de ahí obtener entonces la magnitud de la fuerza de fricción. Sabemos que el trabajo total es igual a la suma de todos los trabajos de cada fuerza. Entonces, el trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza que está empujando a la caja hacia arriba, que la vamos a poner como eje, vector,
el vector menos el trabajo de la fuerza gravitacional, la pondremos como G, y luego es menos la fuerza cinética porque va en la dirección opuesta, que la fuerza que estamos tomando como referencia que lo sube. Y todo eso tiene que darte igual a 0 y ya tomamos en cuenta nuestras tres fuerzas. Entonces ya podemos resolver. Entonces, tenemos el trabajo de la primera fuerza, que son 3600 joules, si no me equivoco. Menos, nos dan en mg, en newtons, sabemos que son 300. Pero debemos multiplicarlo por una distancia. Y como mg está en la coordenada de las y, entonces tenemos que usar la altura como distancia, que son 3 metros, menos el trabajo de Fk, que sería la fuerza de Fk por su distancia, que sería el plano inclinado en el que se mueve el cubo, supongamos, que es 6. Y entonces ahí ya tenemos nuestro trabajo total, que tiene que ser igual a 0. Y de ahí despejamos Fk. Fk es igual a 3600 menos 300 por 3 sobre 6. Y todo eso da. Espera, aquí hay un error. Son 900 de mg, es que estaba viendo aquí que dice también. Entonces, eso cambia el resultado. Y nos dan 600 newtons. Entonces, la magnitud de la fuerza de fricción es igual a 600 newtons de fricción. Y esa es la pregunta B. La pregunta C dice: una partícula se mueve paralela al eje X. La fuerza neta sobre la partícula aumenta con X de acuerdo con la fórmula. F es igual a 260 newtons. Masa por X. Y F está en newtons y X en metros. ¿Cuánto hace esta fuerza sobre la partícula conforme la mueve desde X0 hasta X0.5? Entonces, se llama Blue. Está molestándome, como siempre. Bueno, entonces sabemos que el trabajo es igual a la
Vete de aquí. Integral desde el punto 0 al punto 0.5 de la fórmula que tenemos de la fuerza por D. Que entonces son 260 x. Y entonces debemos integrar eso. Y entonces sabemos que son, bueno, sacamos la constante fuera de la integral. Y tenemos, que estoy esperando a que se vuelva a cargar mi. $260 x al cuadrado sobre 2 dentro de los parámetros de 0.5 y 0 en x. Y entonces tenemos este 0, entonces solo nos queda, dividimos 260 entre 2, que son 130, por 0.5 al cuadrado, y pues 0 se elimina todo y entonces solo queda esto. Y esto es igual a 130 por la 32.5 que es más o menos 33 joules. Y entonces este es el resultado de la pregunta C. Y ahora la pregunta D dice: la energía mecánica del sistema de partículas se conserva cuando. Bueno, sabemos que el trabajo depende no de la trayectoria que toma la partícula, sino en sí las posiciones iniciales de la partícula y las posiciones finales, porque el trabajo es una integral. Entonces sabemos que solo importan realmente la inicial y la final. Y también sabemos que el trabajo entonces cumple con la misma regla que cumplen las fuerzas conservativas, que es justamente que no dependan de la trayectoria, sino más bien de su posición inicial y final. Entonces, como lo dice el mismo problema, para que la energía mecánica se conserve en un sistema, de la misma manera que el trabajo se conserva, entonces las fuerzas deben ser conservativas, porque entonces no van a tomar en cuenta la trayectoria y solo van a tomar en cuenta las posiciones iniciales y las posiciones finales. Y entonces así es como la energía cinética y la energía potencial te van a dar una constante. Y es así como sabemos que la energía mecánica se conserva solo cuando hay fuerzas conservativas. Ahora, en la pregunta E, nos dice:
si no mal recuerdo, habla del impulso. Y dice, hay dos carritos de masa M y 2M. Tienes un carrito de masa M y otro de 2M, o sea, 2 veces la masa del primero. Y está en reposo en una pista de aire sin fricción. Se empuja el carrito M durante 7 segundos, luego el otro carro en el mismo tiempo y con la misma fuerza. Entonces ambos se empujan 7 segundos con la misma fuerza. Y lo único que sabemos es que uno pesa 2 veces la masa del otro. ¿Qué carrito tiene mayor impulso? Pues para esto tenemos que saber la fórmula del impulso, que es impulso es igual a la fuerza por tiempo, que bueno, es igual al cambio de momento. Y entonces, si nos está diciendo el problema que no cambia ni la fuerza ni el tiempo, y lo único que cambia es la masa los dos carritos, entonces podemos asumir que el impulso no se ve afectado y entonces, pues nada, que el impulso de M va a ser igual al impulso de 2M. Y ya, no cambia. Muchas gracias. Nos vemos en los otros 3 problemas.